Hola a todos mis amigos, amigas, seguidores de nuestro proyecto Katica Lee Conmigo. Hoy tengo el placer de continuar leyendo con ustedes el capítulo 4 del último libro que leeremos este año, que es El mejor líder de la historia de Lucas Leis. Entonces comencemos. Capítulo 4, Liderazgo de Redención. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar la Catedral de Estocolmo, donde me encontré con una talla de roble bien conservada que despertó mi curiosidad. Esta escultura, inaugurada en 1489, rememora la historia de San Jorge y el dragón. La leyenda cuenta de un horrible dragón que exigía sacrificios humanos a los habitantes de la ciudad de Silene para no destruirla. El día que la hija del rey iba a ser sacrificada, San Jorge pasó en su caballo y prometió matar al dragón con la condición de que los ciudadanos paganos se convirtieran al cristianismo. Al detenerme a pensar en esta historia, no pude dejar de notar la fuerte divergencia con el estilo de Cristo. Jesús vino a sacrificarse incondicionalmente por nosotros. Su cruz no nos antepone ninguna condición. Incluso el hecho de que tengamos libre albedrío para rechazarla es una muestra de su amor incondicional. No es por rechazar la cruz que estamos separados de Dios. Ya estamos separados de Él al momento de ser confrontados por la cruz. Y si no cambiamos el rumbo, seguimos separados de Él por voluntad propia. Ver Romanos 3:23. Esa no es una condición. Es una posibilidad asombrosa que nos demuestra justamente un amor incondicional. Incluso su cruz nos deja como capitanes de nuestro propio barco. ¿Ves a esta mujer? Lucas, el evangelista, con su cronológico estilo histórico, nos da a conocer esta escena. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:36 al 47. Este es un suceso lleno de enseñanzas con un momento crucial que solemos pasar por alto. ¿Por qué Jesús le pregunta al fariseo si ha visto a la mujer? Algunas de las traducciones más modernas de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, hacen esa pregunta una afirmación. Pero en el griego koiné, originalmente usado por Lucas, todo indica que es una pregunta. ¿Por qué Jesús le pregunta a una audiencia que está absorta mirando a una mujer que la tradición dice que no solo era prostituta, sino dueña de un burdel que sí la ha visto? Si somos brutalmente honestos, parece una tontería hacer esta pregunta en una escena como la que está ocurriendo. Imaginemos que estamos en una oficina o una iglesia y mientras hablamos con un importante cliente o pastor, entra una prostituta y se tira a nuestros pies. Hay algo maravilloso en la pregunta de Jesús.
El fariseo y los otros invitados están viendo a una pecadora, pero Jesús está viendo a una mujer necesitada de perdón. ¿Verdaderamente vemos lo mismo que Jesús? Los mejores líderes miran el interior de las personas, hurgan a través de sus ojos e intentan explorar en el alma de las personas con las que trabajan y a las que sirven. Un líder como Jesús ama y no solo sirve como acto mecánico de la voluntad. Estrategia que redime. El liderazgo de redención es aún más intencional que el liderazgo de servicio. Jesús no solo buscaba responder a las necesidades evidentes y comunes de sus discípulos, quería verlos crecer, desatar su potencial, arribar a nuevos puertos del alma y progresar en su experiencia con Dios. En todo ser humano hay un primer enemigo, el yo. Somos por naturaleza pecadores y Jesús está interesado en salvar a sus seguidores de ese escollo fundamental. Por eso es que no solo vino a servir, también a salvar. Y esa intención también se hizo activa en su estilo de liderazgo y su estrategia ministerial. Hoy muchos, por ejemplo, se siguen sorprendiendo de que Jesús haya huido de las multitudes en tantas ocasiones. Ver Mateo 8:18, Marcos 4:36, Lucas 9:10, Juan 6:1-3 y Juan 6:15. En contraste con muchos líderes que hoy están continuamente persiguiendo multitudes, Jesús fue un tanto indiferente con ellas. Sin dudas vino a salvar al mundo, pero su estrategia fue primero elegir 12 para tener una relación profunda con ellos. Él quería primero desatar el potencial de su equipo de trabajo. Quería ayudar a esos 12 al máximo para que fueran los pilares facilitadores del plan de redención mundial. Sin ellos no hubiera estado los 70 que envió a las aldeas, ni sin los 70 los 500 que estaban presentes al momento de la ascensión y regaron la noticia de la resurrección por todo el imperio. Jesús fue meticuloso en la distribución de su tiempo. Es increíble todo lo que recorrió, logró y dijo en tan solo 3 años, si consideramos el transporte que tenía disponible. Sin embargo, al notar cómo distribuía su tiempo, nos damos cuenta de que dedicó la mayor parte de su tiempo a formar nuevos líderes. La prioridad entonces no era predicar a multitudes, sino ayudar a sus discípulos a vivir la vida abundante antes de enviarlos a hablar de la vida eterna. Y por eso en Hechos leemos cómo se esparció luego el Evangelio. Uno de los libros más influyentes y populares acerca del liderazgo del siglo pasado es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey. Este libro, publicado en 1989, sigue vendiendo millones de copias, pero a pesar de eso, el autor sintió en el año 2004 que tenía que describir un 8º hábito. Confesaré que a pesar de ser un entusiasta lector del primer libro y de haber tenido la oportunidad de estudiar con su autor en persona un curso de administración de proyectos y saber de primera mano que era un líder brillante, recibí la idea de agregar un 8º hábito con bastante sospecha. Porque agregar un 8º hábito no será solo una movida comercial. Stephen Covey se había ganado al menos el beneficio de la duda y, al leer el libro, pude entender que no estaba agregando un hábito, sino una nueva dimensión a los 7 que ya había desarrollado. Para avanzar de la efectividad a la grandeza, no solo hay que desarrollar hábitos positivos de la conducta, sino que un líder debe encontrar su propia voz. Los mejores líderes se enamoran de una visión. La grandeza de una persona o una organización, decía Covey, está dada por encontrar su aporte fundamental, responder a su vocación, encender una llama sagrada y consumar una misión trascendental. Jesús tuvo clara esa dimensión al liderar en Palestina. Eso provocaba en las personas con las que se topaba, las enamoraba de su reino. Marcel Proust escribió que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Y Jesús no fue un Robin Hood palestino ocupado solo en las necesidades o la justicia práctica del pueblo. Él ayudó a sus discípulos,
sus compañeros de equipo, a verse a sí mismos y a Dios con nuevos ojos. Los enamoró de una visión más trascendente que ellos mismos, les dio una causa y pagó el precio de su libertad. Nos dio una causa y pagó el precio de nuestra libertad. La escuela del discipulado. Hoy, en la iglesia, existe una tendencia pragmática hacia las actividades en desprecio de formar líderes con la requerida paciencia que eso demanda. Aunque no fue así en el caso de Jesús en su trato con Pedro, Juan y el resto de los discípulos. Un discípulo, del latín discípulos, que quiere decir aprendiz, es alguien que acepta la tutela de un maestro, y todo buen líder lo es. El escritor de Hebreos declara que no podemos conformarnos con la infancia espiritual. Todos debemos alcanzar la condición de maestros y mentores. Ver Hebreos 5:12. Y de eso se trata el proceso de redención. No es solo salvar al aprendiz de una condenación eterna, sino salvarlo de sus propias debilidades naturales y de la ignorancia. Por eso, desde un punto de vista práctico, deben existir dos tipos genéricos de desarrollo cualitativo en la persona discipulada, a partir de la salvación del alma. 1. Recursos del carácter. 2. Recursos de la habilidad. La persona mentoreada tiene que ir fortaleciendo su carácter y elongando sus habilidades, y eso es lo que vemos a Jesús provocar como líder de los 12. Jesús hablaba con ellos en forma directa, personal y práctica. Enseñarles fue una tarea que demandó mucho tiempo y esfuerzo. En algunas ocasiones, Jesús les enseñó de manera estructurada, como en el Sermón de la Montaña o cuando los eligió y les dio instrucciones precisas para cuando salieran a evangelizar. Ver Mateo 10, 5 al 42. Pero, con mayor frecuencia, les enseñan en medio de las situaciones y problemas de la vida cotidiana. La mayor parte de las parábolas surgieron en medio de conversaciones informales y por eso trataban de asuntos conocidos y terrenales. Las conversaciones eran profundas pero sencillas. Mientras hablaba, les contagiaba alegría, fe, ánimo, asombro y una visión trascendental. Los salvaba para el cielo y los salvaba para la tierra. Las multinacionales más exitosas invierten mucho dinero y tiempo en la capacitación de su personal. A simple vista parece tan solo un lujo y una distracción de la búsqueda de resultados, pero en realidad es una necesidad que no se puede evitar. Tristemente, en nuestros contextos iberoamericanos, ni las empresas ni los gobiernos ponen tanta atención a la capacitación de sus líderes. Con un título universitario o de seminario en el contexto de las iglesias cristianas, se asume que ya alguien está capacitado. Se pierde de vista la actualización ministerial o laboral, pero en la escuela del discipulado no es así. El verdadero discipulado no es un curso, sino un proceso dinámico y activo que a veces da lecciones aceleradas y otras veces nos hace revisar escenarios comunes en busca de nuevas verdades antes pasadas por alto. Jesús lo puso claro en su administración del tiempo. Para salvar a otros, primero tenía que salvar a sus discípulos y prepararlos para cuando no estuviera, algo que los mejores líderes también deben aprender a hacer. Los líderes excepcionales provocan a sus colegas, equipo de trabajo y aprendices a que siempre continúen desarrollándose. El resultado en Pedro. El apóstol Pedro es uno de los ejemplos más claros acerca del liderazgo de redención ejercitado por Jesús. Es muy evidente el proceso de maduración por el que pasa Pedro al lado de su mentor. Mirando a Pedro, se hace incuestionable un gran contraste entre el Pedro temperamental y a la vez dubitativo de los evangelios, en comparación con el de dominio propio y seguro del libro de Hechos. El Pedro de las negaciones se convierte en predicador de multitudes de la primera parte a la segunda parte del relato de Lucas. ¿Por qué? En la iglesia, el primado de Pedro, edificada en 1934, que pude visitar a las orillas del mar de Galilea, se recuerda la escena en la que Jesús le pregunta si lo ama. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón: Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Juan 21, 15 al 19. Esta escena ha sido llamada la restauración de Pedro por distintos autores, aunque eso no se refiere a la primera etapa de la redención, que es el perdón, porque Pedro ya había sido perdonado. Ver Lucas 24:34. Lo que está siendo redimido es el liderazgo de Pedro. Un discípulo que había fallado, como Pedro, que lo había negado 3 veces, difícilmente podría ser aceptado para el futuro, ni por sus hermanos ni por sí mismo. Sin embargo, Pedro tiene un líder como Jesús. ¿Me amas?, le pregunta, a lo que Pedro responde que sí, pero con una palabra diferente a la usada por Cristo. Pedro hace tiempo se había jactado de que mantendría su lealtad, aunque no lo hicieran los otros. Ver Marcos 14:29. Apacienta mis corderos, dice Jesús, porque Él está buscando a alguien que lo ame y está dispuesto a desarrollar un paciente liderazgo de redención. La siguiente pregunta es igual, pero luego exhibe un encargo diferente. Pastorea mis ovejas. Luego lo hace por tercera vez, pero ya no usa la palabra griega agapao, sino phileo, que implica afecto ferviente. En la explicación que sigue, Jesús está dándole a entender que el liderazgo al que está llamado resultará costoso y debe estar seguro de tener la motivación correcta para soportarlo. Jesús anticipa que Pedro, un día de anciano, se vería privado de su libertad, y la referencia de extender las manos puede haber indicado una profecía de que Pedro iba a morir también crucificado, como cuenta la tradición. El objetivo de las preguntas de Jesús era desafiarlo a recuperar su audacia, pero ahora poniendo su confianza en el Señor y no en sus propias fuerzas. Mark Twain escribió que no podemos depender de la vista cuando nuestra imaginación está fuera de foco. Y creo que por eso Jesús cautivó la imaginación de Pedro con sus preguntas, para ayudarlo a ver su interior a la vez que miraba hacia el futuro de su ministerio. Muchos años después, con un Pedro ya maduro, al escribir su primera carta, les dice a los líderes de la iglesia: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Primera de Pedro 5, 2, 4. Salta a nuestra vista que Pedro está enseñando lo que le enseñó quien lo redimió de ser un líder solo por talento natural o habilidad para el discurso. Se cita a Napoleón diciendo: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero lo hemos hecho a través de la fuerza. Jesús, en cambio, lo ha hecho basado en el amor, y hasta hoy muchas personas morirían por él. El liderazgo de redención produce lo mejor en las personas, porque parte del amor incondicional y el libre albedrío. El líder que mira al interior de las personas para salvarlas de sí mismas y ayudarlas a desatar su potencial es uno que produce confianza y lealtad. Hemos terminado el capítulo número 4 del libro El mejor líder de la historia de Lucas Leis. Gracias por continuar aquí juiciosamente en este plan de lectura para acabar este libro antes de que se acabe este año. Mañana continuamos con el capítulo número 5. ¡Nos vemos!